especial para todos, donde quiera que me escuchen. Recordarles quien les habla, un servidor, Ismael Carvajal, esperando ser de gran bendición en esta hora. Ya hemos orado, ya hemos pedido la bendición de nuestro Dios. Así que es el momento de iniciar el mensaje en esta mañana. Lo he titulado Temed a Dios y darle gloria. Hoy empezaremos con el mensaje que Dios ha enviado como el último llamado de amor y de misericordia a este planeta Tierra. Y mis amados, este último llamado, este último mensaje llamado el Evangelio Eterno, que como lo veíamos ayer, debe ser predicado para testimonio a todas las naciones si queremos que venga pronto el fin. Por eso el diablo no quiere que este mundo se acabe pronto. Aunque él sabe que le queda poco tiempo, él quiere todavía seguir extendiendo el tiempo para seguir destruyendo a miles que hoy por hoy le resisten, pero que él quiere llevar a la muerte lejos de Cristo y de la obra que él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros callamos este mensaje, cuando nosotros olvidamos este mensaje, cuando nosotros no atendemos a este último llamado y no somos mensajeros del cielo para predicarlo a toda nación, tribu y lengua, estamos deteniendo el fin. Pero saben, queridos, Dios suscitará a hombres y mujeres realmente consagrados en medio de las pruebas de esta vida para terminar la obra que hemos podido haber terminado hace muchos años si realmente le hubiéramos creído al Señor. Y ha esperado que el pueblo de Dios se levante, pero llegará un momento, mis amados, en que ya el Señor no esperará más. Como lo dice 2 de Pedro 2:9. En realidad no es que el Señor retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea que Él espera por misericordia. Por Él ya hubiese venido, pero Él soporta con misericordia la indiferencia y muchas veces la rebelión de un pueblo que no quiere atender realmente la voz y el llamado de Dios. Por eso, queridos, en esta hora vamos a meditar en qué contiene. Hoy iniciaremos con el contenido de ese último mensaje, de ese último llamado de Dios para la humanidad. Está contenido el Evangelio eterno en 3 poderosos mensajes para el mundo, del cual hoy iniciaremos con la primera parte del primer ángel, del primer mensaje, del primer llamado de alerta. Son 3 toques poderosos que debemos dar como toque de trompeta para despertar al mundo y para dar a conocer al mundo qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y podríamos decir, mis amados, aunque los 3 son de suma importancia, y ayer lo veíamos, de solemne atención, ya que de ellos depende el destino de nuestras almas, el primer mensaje contenido en el capítulo 14, en el versículo 6, es el más vital. Por eso está en primer lugar. Porque de este depende que podamos subsistir y podamos apropiarnos y vivir la experiencia de los otros 2. Podamos estar apercibidos para enfrentar lo que contiene el mensaje del segundo ángel y la advertencia solemne que da el mensaje del tercer ángel. Depende de la experiencia del primer ángel. Y vamos a mirar qué contiene el mensaje del primer ángel en la primera parte, que es lo que nos vamos a detener en esta hora. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14,
Y vamos a mirar qué es lo que Dios pide de los habitantes de esta tierra, porque recuerden, hermanos, esto no es solamente para el pueblo de Dios. Esto es para todos los habitantes de este planeta Tierra. Lo leíamos en el versículo 6. Vamos a volver a repasarlo para quienes no lo escucharon ayer. En medio del cielo vi otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ya sabemos por qué se le llama evangelio eterno, porque el rechazo o la aceptación de este evangelio, de estos mensajes, de estas amonestaciones, va a determinar la eternidad de todo el planeta Tierra. Pero nos hace también y nos coloca bajo una solemne responsabilidad para aquel que los toma y se apropia de ellos. No es para guardarlos egoístamente para nuestro propio beneficio, sino es para dar el sonido certero al mundo, predicándolos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya que cuando usted mira el contenido de estos mensajes, hermanos, de este último llamado a través del mensaje de los tres ángeles, hermanos queridos, es una advertencia mundial. Es una advertencia mundial frente a lo que se viene, frente a lo que Satanás está tramando y frente a lo que Dios quiere lograr en medio de sus verdaderos hijos. Es una advertencia solemne, como lo vamos a ver mañana, en cuanto a la verdadera adoración. Esto se va a definir así. ¿Quiénes serán los verdaderos adoradores? Pero para llegar allá, necesitamos primero entender las palabras contenidas en primer lugar en el mensaje del primer ángel. ¿Y cuáles son esas dos primeras frases o palabras que deben ser tu experiencia y mi experiencia si queremos llegar a la verdadera adoración que Dios pide de sus verdaderos hijos? Pues dice en el versículo 7, decía a gran voz. ¿Qué contenía el Evangelio eterno? Pues dice que decía a gran voz el primer ángel, temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. Y vamos a espaciarnos en este mensaje, en estas dos frases, en estas dos palabras que son de solemne importancia y que podríamos decir son el resumen del ministerio de Jesús en el santuario. Son el resumen de la obra de Jesús en favor del ser humano y que deben ser el resultado de nuestra experiencia diaria si realmente estamos permitiendo que Jesús sea nuestro sumo sacerdote hoy, quien intercede por nosotros en el santuario celestial mientras hay gracia y misericordia. Y saben, mis amados, vamos a mirar también en el contexto de la obra del Espíritu Santo. No solamente temer a Dios y darle gloria tiene que ver con la obra del santuario, con la obra de expiación de Jesús en cuanto al pecado, sino también tiene que ver con la obra poderosa del Espíritu Santo. La obra poderosa del Espíritu Santo, para lo que fue enviado el Espíritu Santo, tiene que ver y está en relación con esto que el Señor habla en el mensaje del primer ángel. Quien hace realidad esto de temer a Dios y darle gloria es la obra poderosa del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida a través de los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta obra? De que tú y yo aprendamos a temer a Dios y a darle gloria. La hermana Elena de Guay, la mensajera del Señor, lo describe de una manera sencilla. En el libro Mensaje para los Jóvenes, página 32. Escucha,
Y ten presente este párrafo, porque al entender este párrafo vas a entender el contenido de lo que significa temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué es tan importante esta experiencia y por qué es mencionada en primer lugar? Para todo lo demás que contiene el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Si no vivimos esta experiencia, hermanos, estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Es la experiencia base para sostenernos en la gran batalla final que habrá entre los poderes de las tinieblas, entre los poderes de este mundo, en el nuevo orden mundial, en la imposición del poder político, del poder religioso, de este imperio mundial que está por establecerse y que estamos a las puertas y que quizás no tenemos la experiencia todavía de temer a Dios y de darle gloria. Y hoy lo vamos a entender y cada uno examínese a sí mismo. Vea cómo describe esta experiencia. Tiene que ver con la justicia de Dios, con el ministerio de Jesús. Es la justicia de Dios la que Él quiere impartir y por eso yo les decía y les compartía ayer de que alguien le preguntó a la mensajera de Dios, ¿es el mensaje de los tres ángeles? ¿Tiene que ver con la justificación por la fe? Y la mensajera del Señor dijo, sí, tiene que ver con la justificación por la fe. Y vamos a mirar por qué. Dice ella, inspirada por el Espíritu Santo, la justicia por la cual somos justificados. No es que hayan dos justicias, es una sola, la justicia de Cristo, pero cumple dos funciones, en especial a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Y cuáles son? Que tienen que ver con temer a Dios y con darle gloria. Si no se efectúa esa doble función de la justicia de Cristo en mi vida, nunca llegaré a temer a Dios y nunca llegaré a darle gloria al Señor. Vamos a mirar cuán importante es esa doble función de la justicia para mi salvación, para mi vida eterna y para que finalmente la obra de Cristo sea una realidad en mi vida. La justicia por la cual somos justificados, o sea, por la cual somos perdonados, en otras palabras, por la cual se nos borra esa cuenta de pecados que hemos tenido hasta el día en que conocimos la verdad y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida por medio de la fe, entonces Cristo imputa su justicia en favor nuestro. Él tiene la capacidad de lavarnos, de limpiarnos de todo pecado y colocar su manto de justicia a nuestro favor. Él paga nuestra deuda. Y entonces somos justificados gratuitamente por medio de la fe, dice el apóstol allí en el libro de Romanos. Vamos allí para empezar a mirar. ¿Qué tiene que ver la justicia imputada con el mensaje del primer ángel? Pues mis amados, vamos a ir a Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo somos justificados? A través de la obra de la justicia que el Señor imputa en la vida de aquel que le acepta por fe
y se entrega a Él para que Él lo limpie, lo lave de todo pecado. Y esto ocurre cuando la persona le entrega su vida a Jesucristo, aceptándole por fe a través de las aguas del bautismo. Con Cristo somos juntamente sepultados para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros resucitemos para una nueva vida. Es ahí donde se efectúa que pasamos de condenación a vida. Como lo dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque ahora pasamos de la muerte a la vida y Cristo, a través de su justicia, de su vida perfecta, de sus méritos, son acreditados a nuestro favor como si nunca hubiésemos pecado. Somos limpiados, perdonados de toda maldad y somos justificados delante del Padre por la obra y la gracia gratuita de misericordia por medio de la fe verdadera en Cristo Jesús. Esa es la justicia imputada. Nos es dada automáticamente por la fe, nos es acreditada a nuestra cuenta. Ya no debemos nada por el pecado. Pero ahí no termina todo, mis amados. Muchos quieren simplemente la justicia imputada. Quieren que siempre sean perdonados sus pecados. Pero saben, queridos, ahí no termina la obra. Ahí no termina la obra de Dios en nuestra vida. La mensajera del Señor dice: la justicia por la cual somos santificados es impartida. Ahí viene la segunda función. El Señor no solamente quiere perdonarnos del pecado, sino quiere darnos el poder a través del Espíritu Santo, quien es el que imparte esa justicia, es impartida a través de la obra del Espíritu Santo para hacernos idóneos, para que cada día podamos vencer el pecado. Y el mismo Romanos capítulo 8 lo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es que podemos permanecer justificados sin pecado delante del Señor? ¿Cómo es que podemos vencer el pecado en nuestra vida? Cuando no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, mis amados, la obra de la justificación por la fe no solamente consiste en el perdón del pecado, en apartarnos del pecado, sino en el permanecer sin pecado. ¿De qué me sirve haberme bautizado si voy a continuar en el pecado? ¿De qué me sirve decir que creo en Dios? ¿De qué me sirve pedir perdón hoy por este pecado si mañana voy a seguir en lo mismo? No soy perdonado por Dios. Porque cuando usted va al juicio investigador, léase el capítulo 29 del conflicto de los siglos, dice que al final, cuando se cierre nuestro juicio, queridos, cuando se cierre nuestra gracia, todo pecado que no haya sido abandonado no será perdonado ni será borrado. Su registro estará vigente para cuando tengamos que rendir cuentas ante Dios. Y la misma palabra del Señor lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso termina diciendo el párrafo para que podamos entender y espaciarnos ahora sí en relacionar esto con lo que Dios pide en el mensaje del primer ángel. ¿Qué tiene que ver todo esto que he explicado con el mensaje del primer ángel, en especial con temer a Dios y darle gloria? Ya lo vamos a entender. Pero si logras entender esto, va a ser fácil cómo conectamos lo uno con lo otro. Dice, vuelvo a leer: la justicia por la cual somos justificados es imputada. Nos es dada automáticamente por la fe. Somos perdonados
Y ese perdón solo proviene de Jesucristo. Nadie más puede quitar la culpa de nuestro pecado, ni pagar el precio. Pero dice también que no solamente el Señor quiere perdonarte tu pecado, justificarte, sino que tú y yo podamos permanecer justos, justos, venciendo el pecado, porque cuando habla de la santificación, habla de una consagración, una entrega completa a Cristo Jesús. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Cada día el Espíritu de Dios está obrando para perfeccionar nuestro carácter, para que podamos vencer cada debilidad, cada hábito, cada deseo que nos ata al pecado y darle muerte a esta naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido y es la que nos impulsa al pecado para tener en jaque hasta el polvo a esta naturaleza y que reine y more Cristo en tu mente y en tu corazón. ¿Y cuál es el objetivo final de esta doble función de la justicia de Cristo, por la cual somos o seremos justificados por la fe? Termina diciendo el párrafo, la primera, o sea, la justicia imputada, es nuestro derecho para ir al cielo. Es el pase que nos garantiza el perdón, la absolución completa del pecado a través de los méritos de Jesús obtenidos en la vida, en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que nos da el derecho para ir al cielo. Pero ahí no termina. La segunda función de la justicia, que es la santificación y que es impartida, es nuestra idoneidad para ir al cielo. O sea que no solamente debemos tener el derecho, el boleto para ir al cielo, sino que es importante también ser idóneos. Y miles de cristianos no le prestan atención a la segunda función de la justicia de Dios en nuestras vidas. Por eso no queremos hacer cambios. Por eso queremos ir al cielo como somos. Por eso queremos que el Señor obre como con varita mágica un cambio repentino en nuestra vida. No, queridos. Es una lucha constante con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para vencer cada deseo, cada hábito que no esté en armonía con la voluntad del cielo a donde vamos a ir. Y si tú y yo no hacemos esa entrega, no llevamos esa cruz, no seremos sus verdaderos discípulos y por lo cual no seremos idóneos de algún día estar en el cielo. Así que no es solamente nuestro derecho. Ese derecho se pierde si no somos idóneos, porque el Señor no va a cubrir los pecados que no hayan sido abandonados. Y para ser idóneos necesitamos vencer el pecado con el poder del Espíritu Santo a través de los méritos que el Señor nos da. Al ser perdonados podemos permanecer en ese estado de santidad. Y bien lo dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Pero vamos a leer en el capítulo 1, versículo 9, y ahí lo vas a entender más. Vea lo que dice. Ahí está la doble obra de la justicia imputada y impartida. Vamos a mirar cómo lo dice, cómo lo describe. Quizás usted no lo había entendido en el contexto de lo que estamos estudiando. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 2:9, 1:9, perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Justicia imputada nos limpia del pecado, nos perdona del pecado, nos justifica del pecado a través de los méritos de Jesús si confesamos nuestros pecados. Pero ojo, el Señor no solamente se limita a perdonar pecados, Él quiere limpiarnos de toda maldad. O sea que el pecado ya no more más en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace?
a través de la justicia impartida, a través de la santificación, para que lleguemos a ser idóneos de algún día entrar en el reino de los cielos. Si simplemente mi experiencia cristiana se limita a cometer pecado y a estar pidiendo perdón y no vencer ese pecado por el cual estoy pidiendo perdón, hermanos, estaré perdido en el día final. ¿Qué si la muerte me sorprende en el pecado y no lo he vencido? No estaré idóneo, no habré creado un carácter. Y el carácter se forma de hábitos. Y si no estoy habituado a hacer la voluntad de Dios, si no estoy habituado a hacer lo que a Dios le agrada porque todavía me gusta el pecado, no seré idóneo de estar algún día en el cielo. Tremendo, hermanos. Y ahora vea y vas a entender por qué el Señor dice lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 1. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la obra final de la justicia de Dios? No solamente perdonar mi pecado, sino llevarme a un estado en el cual ya no peque delante de Dios. Y eso tiene que ver la santificación. Eso tiene que ver la justicia impartida, que yo ya no peque. Y por eso aclara al final, si alguno está en pecado, si alguno hubiere pecado, mientras hay gracia, arregle su vida y abandone ese pecado, porque abogado tenemos para con Jesucristo. Pero el fin de Dios a través de su justicia es que no lleguemos a pecar más. Esa es la obra final de la justificación por la fe, que lleguemos a una vida sin la cual nadie podremos ver a Dios, una vida de santidad. Hermanos, extraordinario. Y todavía se estarán preguntando ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje del primer ángel? Ya lo dejé para el final y con esto vamos a cerrar. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Hemos entendido realmente qué significa temer a Dios? ¿Por qué temer a Dios está en relación con la justicia imputada? Está en relación con el perdón del pecado. Está en relación con el reconocimiento del pecado. Está en relación con la confesión del pecado y con el ser perdonado por Dios para empezar a vivir una vida en santidad, y me prepara para vivir una vida en santidad. ¿Por qué tiene que ver temer a Dios? Ah, hermano, vamos a mirar las palabras del sabio Salomón, que nos da una descripción maravillosa de lo que realmente significa temer a Dios. ¿Qué es el temor a Jehová realmente? Según el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 8, ahí está, yo no he encontrado una mejor descripción de lo que significa temer a Dios, ahí donde entendí realmente cómo se relaciona esto con lo que les acabo de explicar. Vea lo que dice Proverbios 8:13. ¿Qué es en realidad temer a Dios? ¿Cuándo tú y yo realmente tememos a Dios? ¿Y por qué Dios pide en el mensaje del primer ángel, temed a Dios? Y ahora vamos a entender por qué el mundo no teme a Dios y por qué las cosas andan como andan y por qué como pueblo de Dios, hermanos, estamos casi en la línea del mundo. Solo que nos hacemos llamar cristianos, pero vamos a mirar si tememos realmente a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Proverbios 8:13. El temor de Jehová, el verdadero temor de Jehová, aquel que teme a Jehová, ¿qué hace cada día en su vida, hermano? Escucha, aborrece el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Y hace una descripción.
Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Pregunto, ¿no tiene que ver esto con la justicia imputada? ¿No son las características que debe tener y que debe experimentar en su corazón si quiere ser perdonado del pecado? Hermano, nadie será perdonado del pecado ni será justificado delante de Dios si primero no aprende a aborrecer la vida que llevaba. Si no hay una entrega, por eso la inspiración dice que muchos son sepultados en las aguas del bautismo vivos, porque no están dispuestos a renunciar a su vida de pecado. No ocurre una verdadera conversión, una verdadera entrega. Cuidado, hermanos. A veces queremos llevar a la persona al bautismo casi a la fuerza, por emociones. No. La persona debe de estar convencida que necesita pasar de muerte a vida y que el único que le puede dar vida es Cristo Jesús y necesita hacer una entrega completa del pecado, un reconocimiento verdadero para llegar a aborrecer el mal. Por eso es que la gente después de que se bautiza sigue en lo mismo, porque no han llegado a aborrecer el pecado, a aborrecer esa vida vieja y continúan lo mismo. Cuidado, mis amados. Por eso ha entrado tanta mundanalidad al pueblo de Dios, porque la gente hoy no está convencida del pecado y no quiere aborrecer el pecado. Entonces no puede ser obrada la primera parte de la justicia de Dios, la primera obra. Y por eso, aunque nos llamamos cristianos, no hemos aprendido a temer a Dios. Jugamos todavía con el pecado. Permitimos que el pecado se albergue en nuestra vida. Seguimos en nuestros malos hábitos, en nuestros malos deseos. Y no hay un cambio verdadero, por eso todavía entre hermanos unos a otros envidia, orgullo, arrogancia. Tenemos una lengua todavía perversa. Eso es sinónimo de que, como lo dice aquí, no estamos en el temor de Jehová. Y eso es grave, hermanos. Eso es grave. Porque si la primera parte del mensaje del primer ángel, de la obra de la justificación no se efectúa en mi vida, la otra también queda anulada. No llegaré a darle gloria al Señor si primero no aprendo a aborrecer el pecado en mi vida, o sea, a temer a Dios. Podré tener grandes talentos, podré predicar muy bonito, podré saber profecía, podré cantar, llevar especiales que endulcen el oído, pero si no aborrezco el pecado, esa ofrenda no será aceptada por Dios. Así como la ofrenda de Caín fue rechazada, mi ofrenda por no aborrecer el mal y por no aprender a hacer la voluntad de Dios en mi vida, no será aceptada, por muy buena que parezca ante los ojos de los hombres. No le daré gloria al Señor porque mi vida no está en armonía con su voluntad. En otras palabras, el temer a Dios tiene que ver con el reconocimiento de la voluntad de Dios para mi vida y el entender que si no vivo por amor a esa voluntad, estoy en pecado, porque eso es el pecado, transgresión de la ley de Dios. No reconocer la voluntad de Dios en mi vida, no amar a Dios al punto de negarme a mí mismo para que Él reine y su voluntad reine en mí. No estar dispuesto a doblegar mi arrogancia, mi orgullo y preferir seguir en mis deseos, en mis hábitos y en mi vida de pecado. Y cuando yo vivo de esa manera, desafío la voluntad de Dios. Cuando yo vivo en esa manera, no temo a Dios. Por eso el mundo vive como vive. Cada quien hace lo que quiere. Y por eso no hay temor de Dios. Y usted ve que cada día el temor de Dios es más desafiante. La gente menos teme a Dios. Es más desafiante, como si Dios no existiera. Y hermano, cuando usted y yo, sabiendo lo que es bueno,
sabiendo lo que es malo, sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos, sabiendo lo que Dios nos pide, no lo hacemos, sabiendo lo que está mal, no lo abandonamos, estamos desafiando a Dios y no lo reconocemos, o sea, no tememos a Dios. Y podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero nada de eso glorificará su nombre si primero no aprendemos a aborrecer el pecado que mora en nuestras vidas. Ahora sí entendemos, hermanos, que tiene que ver lo uno con lo otro. Y saben, queridos, que esa es la misma obra del Espíritu Santo. Vamos allí. A eso fue enviado el Espíritu Santo. Vamos a mirar si así lo dice. En el libro de San Juan capítulo 16, vea lo que dice allí. San Juan capítulo 16, esa es la obra del Espíritu Santo. El mensaje es tan, hermanos, tan claro, tan compacto, que solo necesitamos sacar tiempo para meditar. San Juan capítulo 16, y por algo el Señor dijo que convenía que el Espíritu Santo viniera. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Tiene que ver esto con el temor de Dios? Sí, ya lo vimos. El temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Pregunto, si el Espíritu de Dios no me convence del pecado, ¿lo voy a aborrecer? Nunca. Voy a seguir amando el pecado, voy a seguir deleitándome en lo que me agrada, aunque ofenda a Dios. Por eso la primera obra del Espíritu Santo es convencerte a ti, convencerme a mí, para que el pecado llegue a ser aborrecible delante de mi presencia, en mi corazón, y yo aprenda a aborrecerlo para darle el temor que merece, el respeto que merece Dios, porque no está en armonía con su voluntad. Y entonces cuando aborrezco el pecado, dice que la segunda función de la obra del Espíritu Santo es convencernos de justicia. Ah, ¿tiene que ver esto con darle gloria al Señor? Entonces, ¿qué es darle gloria al Señor? A caminar en la justicia de Dios, caminar en la ley de Dios, caminar en sus mandamientos, en su voluntad, en su palabra. Darle gloria al Señor tiene que ver con vivir una vida de obediencia, una vida de rectitud. Es así que alcanzamos la perfección. ¿No lo dice el Salmo, queridos? Vamos al Salmo, vamos allí al Salmo, el libro de Salmos, lo dice, mis amados. En el Salmo, capítulo, vamos allí, al capítulo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. ¿No lo dice el Salmo 119? ¿Qué pasa con aquel que obedece la ley de Dios, que camina en la justicia? Porque cuando habla que el Espíritu Santo nos convence de justicia, ¿en qué se revela la justicia de Dios? En obediencia a sus mandamientos. Sus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119, 172. Vamos a mirarlo. Bienaventurados los íntegros de camino, versículo 1, Salmo 119, 1. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo llegamos a ser íntegros, sin tacha, sin mancha, porque hemos ya aborrecido el pecado? Ah, cuando caminamos en la ley de Jehová. El caminar en la ley de Jehová nos hace permanecer sin mancha para ya no pecar más. Por eso la segunda obra del Espíritu Santo tiene que convencernos de que necesitamos vivir una vida justa. Y eso es lo que no le agrada al cristiano hoy. Porque nos gusta seguir en el pecado y pidiendo perdón.
Incluso se está enseñando una nueva teología dentro del pueblo de Dios, que vamos a seguir pecando hasta la venida del Señor. ¡Qué locura! Y entonces, ¿dónde queda la obra de la justificación impartida? ¿En dónde queda la santificación? Tremendo, hermanos. ¿Qué estratagema del diablo para mantenernos engañados en el pecado y finalmente perdidos? Y ahora viene el texto base con el cual quiero terminar y hacerte un llamado en esta mañana. Vea, hermanos, aquí está las mismas palabras del mensaje del primer ángel. En el Antiguo Testamento ya había sido dado. Por eso el mensaje de los tres ángeles hermanos, en especial el mensaje del primer ángel, no es un mensaje nuevo. Es el evangelio resumido, pero cuando usted mira en toda la Biblia está contenido la misma obra que el Señor quiere hacer en la vida de todo pecador. Vamos a mirar lo que dice el libro de Eclesiastés. El sabio Salomón lo dijo, lo expresó porque fue el mismo Espíritu quien inspiró a Juan, inspiró también a Salomón. En Eclesiastés él describe el mensaje del primer ángel. Ahí está. Y tienen los mismos elementos, solo que con otras palabras. Y vamos a entender más qué significa darle gloria al Señor y qué significa temer a Dios. Vea, Eclesiastés capítulo 12. Vamos a recordar mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Mañana vamos a hablar de esa parte. Ahora vamos a mirar qué escribe el sabio Salomón acerca del mensaje del primer ángel en el Antiguo Testamento. Ahí está descrito. Versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Y vea lo contundente. O sea que es importante este mensaje para estos últimos días, entenderlo y vivirlo. Claro que sí, porque el sabio Salomón sabe lo que dice: el fin de todo discurso oído es este. En otras palabras, todo lo que él escribió se resume en esta declaración. Y por eso ese mismo mensaje es el resumen para el mundo hoy en el Evangelio eterno. ¿Y cuál es? Las mismas palabras, hermanos. Temed a Dios. Y ya no dice darle gloria, pero es lo mismo. Y guarda sus mandamientos. ¿Qué es darle gloria? Caminar en su voluntad. Vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios. Vivir una vida en santidad. Vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Vivir una vida transformada por la voluntad de Dios en mi vida, porque le he entregado todo mi ser y ahora vivo para la gloria de su nombre. Y nadie que transgrede los mandamientos de Dios y que vive una vida de complacencia en el pecado, le puede dar gloria a Dios. Ni tampoco ha aprendido a temer a Dios. Porque el temor a Dios, como lo hemos visto hoy, es la base que nos prepara para que le demos la gloria a Él y para que caminemos en su mandamiento. Porque si yo nunca aborrezco el pecado, nunca voy a amar la obediencia y la voluntad de Dios para mi vida. Tremendo, hermanos. Y también, vea, hermanos, no es casualidad. Habla de que debemos temer a Dios y darle gloria, porque dice, esto es el todo del hombre. Está más específico todavía. En otras palabras, si no vivimos esta experiencia, cuando nos toque enfrentar el juicio, y ahí también habla del juicio, dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, solo que en ese momento el juicio no había empezado, pero ya empezó. Estamos en una condición más tremenda porque ya estamos casi finalizando el juicio. Pero aquí advierte, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y esto se constituye en el todo del hombre. ¡Qué solemne advertencia! Hermanos, hermanas, amigos y amigos que me escuchan, solo puedo orar por ti, que tú ores por mí, para que Dios realice esa obra en tu vida y en mi vida antes que sea demasiado tarde. Que podamos
ser limpiado del pecado, que podamos abandonar y confesar todo pecado, que podamos aborrecer lo malo que hay en nosotros y caminar cada día en la justicia, en la voluntad de Dios, para vivir realmente para la gloria del Señor. ¿Te gustaría vivir esa experiencia cada día? Pues hermanos, si no lo estamos haciendo, es hora de empezar, porque la hora de su juicio ya llegó y estamos por ser llamados a cuentas, hermanos. En cualquier momento la puerta de la gracia se nos puede cerrar. ¿Y qué si no hemos aprendido a temer a Dios? ¿Y qué si no le estamos dando gloria al vivir una vida para su servicio, al vivir una vida para su voluntad?